Muy buenas, ¿qué tal? Toca analizar un detalle muy interesante, es algo que en el fondo todos hemos ido viendo más o menos estos años, pero que puesto en datos se ve reflejado aún más claramente y siempre es muy interesante comentarlo y echarle un vistazo. Y bueno, Relevo ha publicado la siguiente gráfica, también con la colaboración de Data Wrapper, y como veis es una gráfica que resume a nivel porcentual el día de competición que ha tenido alguno de los grandes nombres de lo que llevamos de este último siglo y en carreras de un día, en clásicas, carreras de una semana y grandes vueltas. Y como vemos, Tadej Pogačar es el ciclista de los últimos 20 años, pensando en grandes nombres que han ganado las mejores carreras del mundo, que han ganado las grandes vueltas. De todos esos, comparado con Evenepoel, con Nibali, Contador, Vingegaard y Froome, es el que más carreras de un día disputa y en cambio el que menos carreras de una semana. Es algo que hemos ido viendo todos estos años, es un dato muy curioso en la preparación, ¿no? Porque normalmente un corredor de grandes vueltas tiende en su preparación a disputar carreras de una semana, pero en el caso de Tadej Pogačar es todo lo contrario. Y repito, Pogačar es el ciclista de los últimos 20 años que más carreras de un día disputa y que menos carreras de una semana disputa en comparación con nombres como Evenepoel, Nibali, Contador, Vingegaard o Froome, que han sido grandes dominadores en grandes vueltas a lo largo de estos últimos 20 años. Muy interesante este dato y sobre todo Remco aparece en la segunda posición, que es otro corredor que le vemos estos años que es muy clasicómano, que le gusta mucho participar en este tipo de carreras. Nibali, que era otro corredor que también se veía mucho en estas luchas. Y bueno, luego me sorprende quizá, ¿no? Contador, Vingegaard y Froome muy parejos ahí, lejos a nivel porcentual evidentemente de estos corredores. No sé si es algo sorprendente incluso que Contador esté por encima de Vingegaard y Froome. Pero bueno, son datos curiosos, ¿no? En cuanto a carreras de una semana, el resto está muy parejo, claramente hay una diferencia con Pogačar, y si nos vamos a las grandes vueltas, Remco Evenepoel, de estos grandes nombres, es el que menos participaciones tienen en grandes vueltas, ¿no? Remco Evenepoel es, en los últimos 20 años, el que menos ha competido en comparación con Pogačar, Nibali, Contador, Vingegaard y Froome en grandes vueltas, 37% días de competición únicamente, lo que tiene de media el ciclista belga. Creo que son datos muy interesantes, es una comparativa que refleja claramente lo que hacen unos y otros, por ejemplo un Chris Froome que le veíamos únicamente preparar el Tour de Francia, la Vuelta con carreras de una semana y que al final pues se ve cómo es el que más grandes vueltas tenía, ¿no? En su calendario, el que más competía en ellas, más incluso que ciclistas como Vingegaard o Contador, que sabemos que también lo ponían todo en este tipo de recorridos, ¿no? Creo que es interesante de comentar, es una realidad, algo que vemos, ¿no? Claramente, todos los que hemos seguido ciclismo desde hace ya tiempo, ¿no? Que no nos hemos enganchado ya en estos últimos años, pues hemos visto claramente como Nibali, de estos grandes nombres, ¿no? De los cuatro fantásticos que se decían en las grandes vueltas hace 10 años con Contador, Froome, Quintana y Nibali, era el que más participaciones tenía en las clásicas, el ciclista italiano de la Astana, y que, bueno, que ahora Pogačar y Benepool, a diferencia de Vingegaard, tiran mucho a las clásicas y menos a las carreras de una semana. Preparaciones radicalmente diferentes, a Pogačar le funciona, a Remco le ha funcionado más o menos, con algunas dudas en ciertos momentos, pero le funciona y Vingegaard también le funciona lo suyo. Entonces, bueno, creo que es interesante, ¿no? Corredores que al final están peleando por un mismo objetivo, tienen aproximaciones muy distintas a esas mismas metas y bueno, es destacable, ¿no? Lógicamente por la condición física de cada uno, por sus características, pues se hace más difícil, ¿no? Pensar en un Vingegaard, por ejemplo, corriendo una Lieja, una Flecha en Lombardía, ¿no? De forma recurrente año tras año, o lo mismo en el caso de Contador, de Froome, no son corredores con tanta explosividad, son escaladores puros, fondistas, pensando en las 3 semanas, en carreras de una semana también, y se ve claramente en el gráfico, ¿no? Así que, bueno, interesante, como digo, no sé qué os parece
este gráfico que han publicado en relevo. Creo que es destacable, como digo, lo de Pogačar y lo de Remco, Sequela y Nibali, y Vingegaard, pues de los que menos tiene, así que bueno, también sería interesante ver al danés en este tipo de carreras en algún momento, porque tiene potencial de sobra como para estar delante en ellas también, pese a que no sea tan explosivo como otros, pero podría hacerlo muy bien, como es evidente, así que bueno, dejadme vuestras impresiones en los comentarios si os sorprende estos porcentajes, si es lo que esperáis viendo lo que ha ocurrido estos años, ¿no? Con el calendario de cada uno. Así que nada, como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo. Dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.